El regulador L7805. Pues este regulador es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad, ¿no?, de regular el voltaje positivo de 5 voltios a 1 amperio de corriente. Es decir, que si utilizamos una fuente de voltaje como por ejemplo 9 voltios o 12 voltios y utilizamos este regulador con estos L7805, nos va a dar un resultado de 5.1 voltio. Entonces ese es en cuanto a lo que es el regulador L7805. ¿Para qué sirve un regulador? Este de aquí, este regulador con esta codificación, pues soporta, ¿no?, corrientes de hasta 1 amperio, lo cual lo hace ideal para alimentar la mayoría de proyectos que podemos acometer con Arduino. Es decir, para la mayoría de proyectos que nos propongamos hacer, esto nos beneficia mucho, ya que puede controlar, ¿no?, puede controlar la cantidad de voltaje que se requiera para dicho componente del circuito. Como podemos ver aquí, tenemos un circuito, tenemos una entrada, pues la entrada puede ser de 12 voltios, de 9 voltios o hasta de 5 o el voltaje que sea. Pero como tenemos nuestro regulador aquí, el cual tiene 3 pines, como podemos ver en la imagen, pues tenemos el pin primero para la entrada, lo que va a la tierra, y el pin para la salida. Entonces acá tenemos también los capacitores. ¿Qué es un capacitor? Pues un capacitor es un dispositivo el que almacena energía, ¿no? Entonces aquí, como tenemos la entrada, viene aquí y este almacena y pasa por el regulador L7805 y de salida nos da un voltaje de 5.1 o de 5 voltios. ¿Sí? Entonces más adelante vamos a desarrollarlo dentro del Proteus para que nos quede un poco más claro. Pues el funcionamiento del regulador ya mencionado, pues a pesar de alimentarse de una cantidad de tensión, es capaz de acondicionarla y entregarla menos al equipo determinado que elijamos. Es decir, como les había mencionado antes, pues el funcionamiento de este es regular el voltaje, ¿no? Por eso su nombre, regulador. Entonces va a regular el voltaje que desee dicho componente o dicho dispositivo. Entonces aquí también tenemos lo que es las partes de este regulador. Por ejemplo, dice in, o sea, entrada, ground, tierra, y on, salida. Entonces acá también tenemos varios modelitos o varias imágenes acerca de este regulador L7805. Entonces vamos a proceder a realizar en el Proteus vamos a buscar Proteus y vamos a abrir nuestro programa de Proteus. Asimismo, vamos a esperar que se abra. Ya se nos abrió aquí. Entonces vamos a buscar los componentes. Vamos a utilizar una fuente de voltaje. Sí, como ya sabemos muy bien, se la encuentra con V-Source. Sí, V-Source. Tenemos acá la fuente de voltaje. Vamos también a buscar las resistencias. Sí, vamos a buscar las las resistencias no, sino los capacitores. ¿Qué tipo de capacitor vamos a utilizar para este circuito? Para el modelo de este circuito es, pues, se lo encuentra con este código A7. La D también tenemos 10, 18. Entonces así buscamos en nuestro programa, ¿sí? Y vamos a utilizar también el regulador que lo encontramos con el código de 705. Entonces vamos a ver en esta pequeña imagen que tiene el 1, el 2, el 3 y dice la descripción de 5 voltios. O sea, regula de la cantidad de la fuente principal a 5 voltios. Vamos a darle clic y esos son los 3 componentes el cual vamos a utilizar. Primero instalamos la fuente de voltaje, ¿sí? Vamos también a ubicar los capacitores.
Vamos a ubicar los capacitores de la forma correcta. ¿Sí? Vamos a ubicar de la forma correcta. Eso. Vamos a ubicar también el otro capacitor por acá, por esta parte de acá. Ahí. Y vamos a ubicar nuestro regulador. Lo ubicamos de la manera correcta y ahí tenemos. Lo ubicamos entre la mitad de los dos capacitores. A los capacitores le podemos dar un valor de 10 microfaradios. Entonces aquí le damos un valor de 10 microfaradios, un voltaje de 9 voltios. Y vamos a unir, ¿sí? La entrada 9 voltios va al regulador y la salida la ubicamos al capacitor, ¿sí? Como se mostró en la imagen de la diapositiva, que la podemos ver aquí. Así, entonces la entrada ubicamos en el número 1 y el capacitor también conectamos a la entrada 1, ¿sí? La entrada 2 vamos a conectar a tierra o al negativo de la fuente de voltaje y ahí tenemos nuestro circuito. Vamos a ubicar un voltímetro de corriente continua. Lo ubicamos aquí y vamos a ubicarlo de manera paralela para que funcione correctamente. Le damos a ejecutar y como podemos nos damos cuenta, es un valor de 5,01 voltios. Entonces se da aquí como resultado lo que hemos dicho teóricamente. Si nosotros cambiamos el voltaje, por ejemplo 12 voltios, vamos a ver qué sucede y nos sigue arrojando el mismo voltaje. Entonces con esto podemos deducir que así nosotros le pongamos 24 voltios, vamos a dar ejecutar, es mínimo el voltaje que sube, pero o sea, esto de aquí nos asegura de la manera, es más eficaz para asegurar nuestros dispositivos que conectemos en el circuito. Entonces esa sería la importancia y también la ventaja de utilizar un regulador 7805. Entonces eso sería todo.